Me dejé 8.500 € en la fiesta de aniversario de mis padres. La carpa, las flores, el catering completo. Una semana después mi tía me mandó un mensaje. Por cierto, vamos a hacer una lista de invitados muy íntima. Tú no estás incluida. Mi madre añadió, no es nada personal. Así que me aseguré de que no lo fuera. Cancelé el alquiler de la carpa. Congelé los fondos del catering. Reclamé la señal del restaurante. La mañana de la fiesta mi padre me llamó 17 veces. Cuando por fin contesté le dije, para de bajar un segundo. Déjame un comentario y dime, ¿qué es eso que has hecho por tu familia y que nadie ha visto, nadie ha valorado? Los leo a todos. Mi nombre es Sofía y soy jefa de proyecto senior en una de las mayores constructoras del norte de España. Mi trabajo es simple. Evalúo la integridad estructural, calculo el riesgo, me aseguro de que los cimientos no se agrieten bajo presión. Si un edificio se derrumba, hay heridos y yo pierdo mi licencia. Por eso vivo mi vida con un código muy estricto. Verifícalo todo, no te fíes de nada que no sean los datos. Durante 32 años apliqué ese mismo código a mi familia. Creí que si lograba gestionar la logística a la perfección, si pagaba suficientes facturas, si reforzaba cada viga débil de nuestra estructura familiar, al fin estaría a salvo. Al fin sentiría que pertenezco a algo. Cuando llegaron las bodas de oro de mis padres, lo traté como un contrato de alto riesgo. No me limité a reservar una cena. Alquilé la finca El Mirador en la Sierra de Guadarrama para una renovación de votos de 3 días. Negocié el contrato con la gerente, una mujer llamada Sara que respeta los plazos tanto como yo. Creé una hoja de cálculo con las restricciones alimentarias de 40 invitados. Busqué cajas de vino antiguas porque mi padre Ricardo se cree un experto, aunque siempre compra las botellas más baratas del súper. Pagué las señales, pagué los importes restantes. Pagué por el alquiler de un barco experiencia VIP para que mi hermano Javier pudiera sentirse capitán por una tarde. Para cuando cerré el trato con el último proveedor, el coste total que pesaba sobre mi tarjeta de crédito era de 17.000 €. Esa cifra es importante. 17.000 €. Ese fue el precio que le puse a mi propia aceptación. No les pedí ni un céntimo a mis hermanos. Mi hermana Claudia es una influencer que paga el alquiler con visibilidad, algo que los bancos no suelen aceptar. Mi hermano Javier es el niño de oro que ha ido fracasando hacia arriba toda su vida. Y mis padres se sentaron y dejaron que yo me encargara de todo. Me decían que era tan competente. Me decían que era la responsable. Yo me decía a mí misma que eso era amor, que el amor era un verbo, y ese verbo era transferencia bancaria. Pasaba noches en vela, preocupada por el nivel de humedad para el pelo de mi madre y la calidad de las sábanas. Les estaba construyendo un palacio, ladrillo a ladrillo, cheque a cheque. Creía que era la arquitecta de su felicidad, no me di cuenta de que solo era la empleada. Una semana antes del evento, estaba en una visita de obra en Bilbao cuando sonó mi móvil. No era un mensaje, era un correo grupal de mi tía Patricia. El asunto era novedades sobre el retiro de las bodas de oro. Lo abrí, esperando un cambio en el itinerario o un ajuste en el menú. En su lugar, leí un párrafo que hizo que el suelo bajo mis pies pareciera arenas movedizas. Querida familia, decía, para mantener la atmósfera romántica de las bodas de oro, Ricardo y Susana han decidido que el retiro será solo para parejas. Queremos celebrar el amor duradero, y creemos que tener invitados solteros podría alterar la dinámica. Sabemos que lo entenderéis. Me quedé mirando la pantalla. Invitados solteros, en plural. Pero yo conocía los datos. Solo había una persona soltera en la lista de invitados, yo. Mi hermana llevaba a su novio fotógrafo, mi hermano llevaba a su prometida. Yo era la única desahuciada del edificio que yo misma había pagado. Un minuto después llegó un mensaje de mi madre. No decía que lo sentía. No decía que había luchado por mí. Solo decía, no es personal, Sofía, es solo una cuestión de estética, además te ibas a aburrir. No es personal. Allí estaba yo, con mi casco puesto, mirando una viga de acero que era elevada 20 pisos en el aire. No lloré. Llorar es ineficaz. Desperdicia hidratación y nubla la vista. En su lugar, sentí un clic en mi cerebro, como un interruptor automático que salta para salvar el circuito. Durante años, la gente me ha preguntado por qué lo hago, por qué pago, por qué lo arreglo todo, por qué me quedo. Lo llaman ser una felpudo, pero es más complejo. Es una respuesta al trauma llamada complacencia. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando creces en una casa donde el afecto es escaso y la crítica es constante, aprendes que no tienes un valor inherente. No eres digna por el simple hecho de existir, solo vales si eres útil. Creía que mi utilidad era mi moneda de cambio. Pensé que si me hacía indispensable no podrían deshacerse de mí. Pensé que 17.000 € era la entrada para comprar su amor. Me equivoqué. No era una entrada, era un alquiler.
y acababan de rescindir mi contrato. Volví a mirar el correo, solo para parejas. No querían una hija, querían un accesorio para su sesión de fotos, y yo no encajaba en la estética. Mi madre dijo que no era personal, y tenía razón. Para ellos yo no era una persona, era una cartera, era un motor logístico, y al motor no se le invita a la fiesta, simplemente se espera que funcione. Pero hay una cosa que se aprende en la construcción, cuando el cliente viola el contrato, el trabajo se detiene. Guardé el móvil en el bolsillo, volví a mi caseta de obra, y me preparé para iniciar la demolición. No salí de allí dando un portazo, no llamé a mi madre para gritarle, no envié un correo largo y emocional suplicando que lo reconsideraran. En mi trabajo, cuando un cliente cambia el alcance de un proyecto sin una orden de cambio, no te pones sentimental. Emites una orden de cese de actividad. Me senté en mi escritorio y abrí el archivo maestro Bodas de Oro. Ya no era una celebración, era un pasivo. Miré la hoja de cálculo, filas y filas de proveedores, señales y plazos. No vi una fiesta. Vi un incumplimiento de contrato. Primera llamada. Sara, en la finca El Mirador. Hola Sara, soy Sofía. Necesito cancelar la reserva para el próximo fin de semana. Hubo una pausa al otro lado. Podía oír el murmullo del vestíbulo del hotel. Sofía dijo, su voz bajando a un susurro profesional. Esa reserva es para el ala este al completo. No es reembolsable con menos de 30 días de antelación. Conoces el contrato. Lo repasamos juntas. Claro que conocía el contrato. Yo misma redacté las enmiendas. Revisa la página 4, cláusula B, dije, manteniendo la voz plana, monótona, precisa. Se permite la cancelación con una penalización del 20% si el titular principal de la tarjeta es excluido involuntariamente de la lista de invitados por el anfitrión del evento. Yo soy la titular principal, y tengo pruebas por escrito de que he sido excluida. Silencio. Luego el sonido de un tecleo rápido. Entiendo, dijo. Su voz cambió. Ya no era la de una proveedora hablando con una clienta. Era la voz de una mujer que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Veo la cláusula. Procesaré el reembolso, Sofía, menos la señal. ¿Quieres que notifique al otro contacto del archivo? ¿A tu padre? No, dije. El contrato estipula que toda comunicación se dirige únicamente al contacto de facturación, o sea, a mí. Entendido, Sofía dijo. Hecho. Siguiente. El catering. Entré en el portal de pagos. Estado. Pendiente. Motivo de la disputa. Servicios ya no requeridos. No dudé. Moví el cursor al botón de congelar fondos. Clic. Siguiente. El florista. La escultura de hielo personalizada. El alquiler del barco, experiencia VIP para Javier. Repasé la lista como un cirujano extirpando tejido necrosado. No lo sentía como una venganza. La venganza es caliente, es caótica. Esto era contabilidad. Era saldar un libro de cuentas que llevaba 32 años en números rojos. No les estaba haciendo daño. Simplemente estaba corrigiendo un error de facturación. Habían encargado una fiesta que no podían permitirse, con una línea de crédito a la que ya no tenían acceso. A las 5 de la tarde había recuperado 14.000 de los 17.000 euros que había comprometido. Los 3.000 restantes eran el coste de la lección. Una penalización que estaba dispuesta a pagar para recuperar mi vida. Conduje a casa. Entré en mi apartamento. Normalmente, a esta hora estaría mirando el móvil, esperando un mensaje de mi madre, una tarea, un permiso para relajarme. Mi móvil se quedó en el bolso, me serví un vaso de agua, me senté en el sofá. El silencio de la habitación no era pesado, no se sentía vacío. Por primera vez en mi vida, el silencio se sentía como un beneficio. No era una hija que había sido rechazada, era un banco que por fin había cerrado una cuenta amorosa. El silencio duró 48 horas. En la construcción, el silencio es peligroso. Suele significar que las vigas maestras se han podrido por dentro y que el tejado solo espera a que la gravedad haga el resto. Conocí a mi familia. Ellos no practican el silencio, practican el ruido, los chantajes emocionales, los posts pasivo-agresivos en Facebook sobre hijos desagradecidos. Así que cuando mi teléfono no sonó, supe que la demolición no había terminado. Solo estaban reforzando sus defensas. El primer temblor llegó el miércoles por la mañana, en forma de mensaje de mi prima Laura, que vive a cientos de kilómetros y solo me contacta para venderme aceites esenciales. Oye, me han dicho que te estás tomando un tiempo por tu salud mental, decía el texto. Rezo por ti. Avísame si necesitas el teléfono de mi terapeuta. Me quedé mirando la pantalla. Salud mental. Luego otro mensaje, de mi tía abuela Marta. Sofía, por favor no hagas ninguna tontería. Dios solo nos da aquello que podemos soportar. No respondí. Abrí el chat grupal de novedades familiares, el que había silenciado pero no abandonado. Retrocedí en la conversación, y allí estaba.
La tía Patricia, la jefa de propaganda de la familia, había estado ocupada. Por favor, tened a Sofía en vuestras oraciones, había escrito. Está teniendo una crisis nerviosa, está confundida con los detalles de la fiesta de aniversario y ha reaccionado muy mal. Creemos que es el estrés de estar soltera a su edad. Lo estamos gestionando con discreción. Sentí un sabor frío y metálico en la boca. No solo me estaban excluyendo, estaban reescribiendo el informe de obra. Sabían que no iba a la fiesta porque me habían desinvitado. Pero no podían contarle eso al resto de la familia. Les haría parecer crueles, así que tejieron una narrativa en la que ellos eran las víctimas y yo la solterona inestable y rota que había perdido la cabeza. Era brillante, la verdad. Si gritaba parecía loca, si me quedaba en silencio parecía catatónica. Habían blindado su reputación contra mi reacción. Pero olvidaron una cosa, yo era la administradora de la nube familiar de los García. Durante 5 años lo había gestionado todo. Sus contraseñas, su almacenamiento en la nube, sus copias de seguridad. Yo era el departamento de informática. Si querían pintarme como una incompetente, necesitaba renunciar a mi cargo oficialmente. Inicié sesión en el servidor familiar para transferirle los derechos de administrador a mi padre. Quería un corte limpio. Quería mi nombre fuera de cada activo digital. Empecé a descargar archivos, declaraciones de la renta, informes médicos. Y entonces vi una carpeta creada hacía 3 días. Se llamaba Compra Verano. Mi mano se detuvo sobre el ratón. Mi padre se había declarado en la ruina cuando empezamos a planificar el aniversario. Dijo que su pensión era muy justa. Dijo, Sofía, ya sabes lo difícil que está todo ahora, por eso pagué yo los 17.000 euros. Hice clic en la carpeta. Dentro había un PDF, un contrato de compra-venta. Byliner Element M15, año 2024. Lancha motora de alto rendimiento, color azul marino. Bajé hasta el final del documento. El coste total era de 20.000 euros, pagados en su totalidad mediante transferencia bancaria. La fecha del recibo era exactamente 48 horas después de que yo pagara la señal de la finca El Mirador. Me recliné en la silla. La habitación no daba vueltas, estaba perfectamente quieta. Tenían el dinero. Tenían 20.000 euros en una cuenta corriente. No necesitaban que yo pagara la fiesta. Simplemente prefirieron usar mi dinero para su celebración y así poder usar el suyo para un juguete. Y entonces vi el nombre en el registro de la embarcación. No era Ricardo, no era Susana. El barco estaba a nombre de Javier, mi hermano, el niño de oro, el que llevaba a su prometida al retiro solo para parejas. La matemática era tan limpia que resultaba violenta. Yo pagué 17.000 euros por una fiesta a la que no me dejaban ir, subvencionando en la práctica un regalo de 20.000 para el hermano que ocupó mi lugar. Fui la que consiguió la financiación para mi propio reemplazo. Hice una captura de pantalla, la guardé en mi escritorio en una carpeta llamada auditoría. La tía Patricia podía decirle a la familia que estaba loca, podía decir que estaba sufriendo una crisis, pero en mi sector la documentación siempre le gana la conversación. No envié la captura, todavía no. Las pruebas no se presentan durante la investigación, se espera al juicio. Cerré la sesión en la nube, desactivé mi acceso de administradora, tiré el resto de mi café por el fregadero. Era jueves. La fiesta era el sábado. Iban a llegar a la finca esperando lujo. Iban a llegar esperando una celebración pagada por la hija loca. Revisé la confirmación de cancelación de Sara una última vez. Reembolso procesado, reserva anulada. Esa noche dormí como un bebé. Es increíble lo cómodo que se siente un colchón cuando no cargas con el peso de gente que te odia. Llegó el sábado. En el mundo de la construcción, el sábado es cuando el polvo se asienta, la maquinaria pesada calla y por fin puedes ver la verdadera forma de la estructura que has levantado. Para mis padres el sábado iba a ser su coronación. Yo no estaba allí, obviamente, pero conozco el programa. Yo lo escribí. Sé que a las 2 de la tarde la caravana de los García llegó a la finca El Mirador. Sé que mi madre llevaba un traje de lino color crema que costó 550 euros, pagado, supongo, con el dinero que no se gastaron en mi invitación. Sé que mi padre llevaba sus mocasines blancos, los que le hacen creer que parece un Kennedy. Entraron en el vestíbulo como si fueran los dueños del código postal. Es su actuación favorita. Adoran el momento de la llegada, los botones corriendo a por las maletas, la deferencia del personal. Viven de la apariencia de riqueza. Son adictos a sentirse invitados de honor. Se acercaron a la recepción. Mi padre seguramente apoyó los codos en el mostrador de mármol, mostrando esa sonrisa suya que dice: soy un hombre encantador que se merece una suite mejor. Registro para la renovación de votos de los García habrá dicho. Tenemos el ala este. El recepcionista teclearía un momento, luego frunciría el ceño y volvería a teclear.
Lo siento, señor, diría el recepcionista. Esa reserva fue cancelada el martes. Este es el momento en que la fachada se resquebraja. Mi padre no gestiona bien un no. No es una palabra para otros. No, es una palabra para hijas que necesitan dinero para la matrícula, no para patriarcas que acaban de comprarse una lancha. Habría levantado la voz, habría exigido hablar con un encargado, y en ese momento habría salido Sara. Sara es la directora general, gestiona eventos de alto nivel para ganarse la vida, detecta a un farsante a 50 metros. Señor García dijo, puedo oír su voz en mi cabeza, fría, pulida, inflexible. Procesé la cancelación personalmente siguiendo las instrucciones de la titular de la tarjeta, la señorita Sofía García. Eso es un error, habría espetado mi padre, su cara adquiriendo ese peligroso tono violáceo. Sofía está confundida, está pasando por una crisis personal. Yo soy el anfitrión. Vuelva a reservar las habitaciones. Lo pago ahora mismo. Sacó su tarjeta de crédito, una Platinum que, yo lo sé, arrastra una deuda de la que solo paga el mínimo. Esto es lo fascinante de la gente como mis padres. Creen que el dinero lo soluciona todo porque creen que el dinero es carácter. Piensan que con solo pasar una tarjeta pueden recomprar su dignidad. Operan bajo la ilusión de poder con la cartera vacía. Es un perfil psicológico que veo constantemente en activos en dificultades. Priorizan la apariencia de solvencia sobre la liquidez real. Compraron un barco de 20.000 euros para parecer exitosos en el puerto deportivo, pero necesitaban que su hija pagara la fiesta para parecer exitosos ante sus amigos. No tienen patrimonio, lo alquilan. Y cuando alquilas tu estatus, siempre estás a un impago de que te descubran el fraude. No son aristócratas, son inquilinos en una vida que no pueden permitirse. Sara no cogió la tarjeta. Me temo que no puedo hacer eso, señor, dijo. Cuando la señorita García canceló, nos proporcionó documentación sobre los motivos de la disputa. Tenemos una política de tolerancia cero con el comportamiento abusivo hacia nuestros clientes. Nuestra clienta, no él, yo. ¿Abusivo? Habría jadeado mi madre entonces, agarrándose las perlas. Somos sus padres. Aún así, dijo Sara, el ala este se ha asignado a la lista de espera. Estamos completos. Por favor, retiren su equipaje del vestíbulo o tendré que llamar a seguridad. Se quedaron allí, con sus trajes de lino blanco, en medio de un vestíbulo de lujo abarrotado. No eran los invitados de honor, eran intrusos, eran solo gente con ropa cara sin un lugar a donde ir. El barco no podía ayudarles aquí, el estatus no podía ayudarles. Sin mí, sin la que arregla, la arquitecta, la cartera, no eran más que ruido. Tuvieron que salir por las puertas automáticas, pasando junto al aparcacoches, junto a los huéspedes que sí tenían reserva. Tuvieron que volver a meter sus propias maletas en el coche. Ese fue el momento en que los cimientos se dieron por fin. Yo estaba sentada en mi balcón bebiendo una taza de café solo cuando empezaron las vibraciones. Había dejado el móvil sobre la mesa metálica. Vibró. Paró. Volvió a vibrar. Bailaba sobre la superficie como un martillo neumático sobre el asfalto. Papá, mamá, Javier, tía, Patricia, papá, papá, papá. 17 veces. Vi cómo la pantalla se iluminaba y se apagaba, una y otra vez. En gestión de proyectos lo llamamos fallo de la ruta crítica. Es el momento en que el cliente se da cuenta de que el calendario que ignoró era real y que la fecha límite ha llegado con una masa. A la 18ª llamada contesté. Soy Sofía. ¿Qué coño has hecho? La voz de mi padre no solo era alta, estaba rota. Gritaba con tanta fuerza que oía la distorsión en el micrófono. Oía el ruido de fondo del vestíbulo de la finca, los murmullos de otros huéspedes, los susurros frenéticos de mi madre. Tenemos invitados llegando en una hora, aulló. Sara dice que no hay habitaciones, dice que lo cancelaste todo. Arréglalo, Sofía, arréglalo ahora mismo. Tomé un sorbo de mi café. Estaba perfecto. No puedo arreglarlo, Ricardo, dije. Dejé de llamarle papá hacía unos 3 días. El contrato ha sido anulado. Eres una egoísta, una desagradecida, farfulló, ahogándose en su propia rabia. Te dijimos que la lista de invitados era íntima. Te dijimos que era solo para parejas. Has arruinado el aniversario de tu madre porque no soportabas quedarte fuera. No dije. He respetado vuestra decisión. Dijisteis que queríais una lista de invitados íntima, así que ajusté el presupuesto para que coincidiera con la lista. Eliminasteis a la que financiaba, así que yo eliminé la financiación. Te voy a denunciar, gritó. Le contaré a todo el mundo lo que has hecho. Podrías hacer eso, dije. O podrías coger los 20.000 euros que transferiste al concesionario de barcos el martes pasado y usarlos para reservar un hostal de carretera. Seguro que Javier os puede llevar en su byliner nueva. El silencio al otro lado fue absoluto. Fue el sonido de un hombre que se da cuenta de que las paredes son de cristal y yo tengo una bolsa llena de piedras. ¿Cómo?
Susurró. Soy la jefa de proyecto, dije. Lo veo todo. Disfruta del fin de semana. Colgué. Ibsen bloqueé el número. Las consecuencias fueron predecibles. La tía Patricia intentó hacer control de daños en el chat familiar. Publicó un mensaje largo y divagante sobre un error bancario y un malentendido, y cómo yo había interferido maliciosamente en el evento debido a una crisis de salud mental. Estaba intentando construir un andamio narrativo para sostener un edificio en ruinas. No discutí, no escribí un párrafo defendiendo mi cordura, simplemente adjunté 2 archivos al chat. Archivo 1. El correo de la tía Patricia que decía, tú no estás incluida. Archivo 2. La factura de la lancha Bayliner de 2024, comprada con los ahorros de jubilación de mis padres mientras yo pagaba su fiesta. Le di a enviar. Y abandoné el grupo. Revisé mi cuenta bancaria. El reembolso de la finca se había hecho efectivo, 17.000 euros. Ahí estaba la cifra, negra y sólida. No era solo dinero, era patrimonio. Lo transferí inmediatamente a una nueva cuenta de ahorros llamada La Cabaña. Había encontrado una pequeña casa para reformar en una hectárea de terreno, a una hora al norte de la ciudad. ¿Necesita un tejado nuevo? Hay que reforzar los cimientos. Es mucho trabajo, pero es mi trabajo. He terminado de construir castillos para gente que ni siquiera me daría una llave. He terminado de intentar auditar el afecto de personas que están en bancarrota moral. Aquel día cerré el libro de cuentas con mi familia. Fue la decisión más rentable que he tomado en mi vida. Si eres tú quien siempre paga la cuenta para gente que ni siquiera te invita a la mesa, quizás sea hora de cerrar esa cuenta. Comparte esto si estás harto de pagar por tener un sitio en tu propia familia.